¿Qué tal? Ya estamos en inventario, lo más destacado de la agenda cultural universitaria. Como todas las semanas, los saludamos Hernán Bravo Varela y Rosa Brizuela. Le vamos a comenzar precisamente con lo más destacado de la semana. El historiador Miguel León Portilla recibe el premio Amalia Solórzano de Cárdenas. A 5 años de su fallecimiento, la UNAM recuerda al gran escritor Carlos Monsiváis. Y con la exposición Farabef, 50 años de un instante, celebran al escritor Salvador Elizondo. Hablaremos del tercer encuentro iberoamericano de escritores cinematográficos. Investigadores y académicos de México, América Latina, Europa y Estados Unidos reflexionan sobre el futuro de la educación superior. El Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional exhibe por primera vez el Confesionario Mayor de la Lengua Mexicana y Castellana, obra de Fray Alonso de Molina. Y Hernán, ¿qué te parece si comenzamos nuestro inventario del día de hoy con muy buenas noticias, con una felicitación a la escritora Margot Glantz, quien hace unos días fue reconocida con el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas y se convierte así en la primera mujer en recibir este reconocimiento que se entrega en Chile. Así es, este reconocimiento a escritores de Iberoamérica lo han recibido entre muchos otros personajes, el argentino Ricardo Piglia y el brasileño Rubén Fonseca. El jurado le otorga el premio a la obra de Margot Glantz por sus temáticas latinoamericanistas, temas en torno al género, al hiperrealismo y a la fantasía del realismo. Nuestras felicitaciones pues a la muy querida y admirada Margot, una voz destacada en las letras mexicanas y una reconocida universitaria. Un reconocimiento más a su larga trayectoria. ¿Y qué te parece si seguimos con más información y vamos con el investigador emérito por la UNAM, el historiador y humanista Miguel León Portilla, quien fue distinguido con el premio Amalia Solórzano de Cárdenas, un reconocimiento a sus aportaciones en la conservación de la cultura y las lenguas originarias, así como en la defensa de los pueblos indígenas. La ceremonia se realizó en el Palacio de Minería. Karen Rivera preparó la siguiente nota. Miguel León Portilla, defensor de los pueblos originarios y autor de innumerables obras, entre ellas La visión de los vencidos, que se ha traducido a 12 idiomas, suma un galardón más a su larga y destacada trayectoria con el premio Amalia Solórzano 2015. Miguel León Portilla forma parte de la conciencia crítica nacional, de la ética colectiva que nos recuerda todo el tiempo que los pasivos que tenemos con los pueblos indígenas no se han saldado, que no lo estarán mientras la riqueza étnica, cultural y lingüística sea, en la vida real, un motivo de exclusión social, de exclusión que nos disminuye a todos. Toda mexicana y mexicano que tuvo la fortuna de cursar la prepa, y también tantos otros que no la han tenido, conoció su pequeño e innumerable clásico, Visión de los vencidos, diáfana puerta de entrada a la historia, la narración y la poesía de México. Durante su discurso, el doctor León Portilla dijo sentirse agradecido y recordó el legado que el general Lázaro Cárdenas dejó al país, como la creación del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cárdenas apoyó el estudio de las lenguas indígenas, la investigación en ese Consejo de Lenguas Indígenas. Hoy día existe el INALI y yo creo que todas estas instituciones son como ecos, son como consecuencias de ese proceso que puso en marcha Lázaro Cárdenas. León Portilla se suma a Luis Ignacio Lula da Silva, Marta Lamas, Eduardo Galeano, José Mujica y Raúl Álvarez Garín, quienes recibieron el premio Amalia Solórzano en ediciones pasadas. Se cumplen ya 5 años de la muerte del escritor Carlos Monsiváis y para recordarlo la UNAM organizó un homenaje en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario justo la noche de ayer. Así es, ahí se dieron cita numerosos amigos en común del gran escritor y cronista, personalidades de la cultura, todos ellos para homenajear también al doctor honoris causa por esta máxima casa de estudios. Tenemos fragmentos de este homenaje. Lectores de todas las edades se dieron cita desde muy temprano en la Sala Miguel Covarrubias para presenciar el homenaje que la UNAM ofreció al escritor Carlos Monsiváis a 5 años de su ausencia. Con base en sus experiencias y anécdotas, Rafael Barajas el Fisgón, Elenita Poniatowska, Carlos Bonfil y Marta Lamas, entre otros,
ofrecieron un retrato a 10 voces, pues cada uno compartió a su manera una faceta distinta del narrador mexicano. Como intelectual, Monsiváis representa una figura inédita. No solo es una de las mentes más lúcidas que ha dado este país, un extraordinario historiador de las mentalidades, habló de las manifestaciones sociales y públicas como nadie. Quiero decir que Carlos Monsiváis fue muchas cosas en la vida. Fue niño prodigio, fue un intelectual público, un crítico inclemente, un escritor polifacético y prolífico, un símbolo sexual atípico, un erudito multidisciplinario, un polemista temible, un forjador de frases célebres, apodos y aforismos, un coleccionista incansable de grabados, libros y doctorados honoris causa y un chismoso infatigable. Monsiváis siempre compartió con amigos y lectores su infatigable goce fílmico, la vinculación de sus cintas favoritas con la literatura y con el teatro, con la realidad política y con el chusco espectáculo que a diario dan de sí los políticos. Carlos asumió a fondo la batalla cultural contra la intolerancia porque estaba convencido de que ganar dicha batalla era uno de los hechos definitorios del avance civilizatorio en el país, proceso que consideraba además irreversible. No en balde, Carlos insistía, los pobres, dijo alguna vez, nunca serán modernos, se comunican por anécdotas, no por estadísticas. Nunca quiso admitirlo, pero es aquí donde puede encontrarse también a un Carlos Monsiváis, economista político. Reconocemos a quien fue no solo el gran erudito, el implacable crítico y el peligrosísimo humorista, sino también el luchador solidario contra toda forma de justicia y discriminación. Es una referencia obligada en temas del día a día de la política, porque las batallas culturales que ha peleado siempre se dieron, nunca desde el poder o la militancia de la izquierda, sino desde el lenguaje. Fue una ceremonia emotiva que finalizó con la lectura del texto ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi?, que la escritora Elena Poniatowska publicó 2 días después del fallecimiento de Carlos Monsiváis. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Tus causas serán nuestras causas, tu defensa de las minorías, nuestra defensa. No seremos estatuas de sal, somos, eso sí, tus amores perdidos, pero tú siempre serás el gran amor que enaltece y que todos buscamos en la vida. ¿Qué va a hacer México sin ti, Monsi? Hay que recordar pues a Monsiváis leyéndolo, como bien dijo Rafael Barajas, el Fisgón. O releyéndolo. Y bueno, vamos a otro tema. La obra cumbre del escritor Salvador Elizondo y 110 piezas originales que incluyen fotografías, libros y dibujos se exhiben al público en la muestra titulada Farabev, 50 años de un instante, que se presenta a partir de ya en el Palacio de Bellas Artes. La idea que tuvimos desde el principio el Museo del Palacio de Bellas Artes y la Coordinación Nacional de Literatura en colaboración con Paulina Lavista fue hacer una especie de laboratorio de la escritura de Farabev, es decir, mostrar al público de qué manera Salvador Elizondo se había informado, se había nutrido, de qué fuentes había bebido para producir esta obra realmente singular en la narrativa mexicana contemporánea. Farabev, o La Crónica de un Instante, se considera como una obra que rompió con los cánones de su época al conjuntar el gusto que tenía Salvador Elizondo por el cine de Eisenstein, principalmente, y la caligrafía china. El libro narra la recreación de un instante desde distintas perspectivas. A 50 años de publicado, se le rinde homenaje a través de esta exposición que muestra el manuscrito original de este texto, fundamental de la literatura mexicana y latinoamericana. Bueno, a mí me congratula mucho poderla haber hecho. Para mí fue muy importante porque tuve que cambiar la biblioteca del lugar y al estarla manipulando empezaron a aparecer todos estos libros, no tan todos porque son más, pero me empecé a dar cuenta de que podíamos hacer una exposición con los documentos que él dejaba como evidencia, que son todos estos libros, sus caligrafías chinas, sus dibujos. Entonces fui reuniendo todo esto y gracias a la curaduría de Adolfo Mantilla se pudo concretar para darle una coherencia a esta exposición, ¿no? Entusiasmada,
Paulina Lavista, viuda del escritor, contó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para organizar la exposición que pretende acercar a las nuevas generaciones al trabajo literario de Salvador Elizondo. Dividida en 5 núcleos temáticos, el público podrá conocer las distintas facetas creativas que permitieron a Elizondo llegar a la conclusión de su obra más representativa. La muestra estará abierta hasta el 4 de octubre, de martes a domingo, de las 10 horas a las 18 horas. Y en el estudio de inventario se encuentra con nosotros Arturo Tecayehuatzin. Él es escritor, antropólogo, realizador cinematográfico y coordinador de este Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinematográficos, que este año lleva a cabo su tercera emisión. Bienvenido, Arturo. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues para hablar de un tema como muy importante, los escritores de cine o guionistas son una parte fundamental en el proceso de hacer cine y generalmente o mucho tiempo han estado como olvidados. ¿Por qué la importancia de reflexionar y de pensar en torno a este personaje que es, creo yo, la base del futuro de un trabajo cinematográfico? Sí, en Escritores Cinematográficos El Garfio, la asociación que organiza este evento, tenemos como principio que el escritor de cine, cuando se sienta a trabajar, echa a andar en realidad todo el proceso de la industria cinematográfica. La maquinaria completa. Toda la maquinaria. Cuando él se sienta a escribir, empieza todo el proceso. Y por eso consideramos que es muy importante que escritores de toda Iberoamérica, una región en donde se hablan 2 idiomas que tienen mucha cercanía y que además compartimos no nada más historia con mayúsculas, sino historias que nos debemos de contar. Consideramos que debemos fortalecer esta área, tenemos que fortalecer las industrias cinematográficas para conocernos mejor, para identificarnos. Por eso es que en El Garfio decidimos organizar en esta ocasión ya por tercera ocasión, la tercera versión, bianual. Un encuentro iberoamericano de escritores cinematográficos, un encuentro que se desarrolla cada 2 años y que tiene como objetivo precisamente reunir a los escritores, a los más grandes escritores, los más emblemáticos, a los gurús de la escritura cinematográfica de esta región iberoamericana para dialogar y reflexionar sobre cómo escribimos, qué historias nos contamos, qué historias nos faltan contarnos, por qué tendemos a contarnos un tipo de historias, en qué épocas nos contamos otro tipo de historias y más o menos empezar a crear como un corpus teórico sobre nuestras propias escrituras. Oye, en esta ocasión, quizá me adelanto por supuesto a tu respuesta, estarán invitados ni más ni menos autores como Eduardo Sacheri, que lo recordamos como el productor de ese memorable guión que dio a pie la cita ganadora del Oscar, ¿no? A la mejor película extranjera, El secreto de tus ojos, y también Guillermo Arriaga, escritor, novelista, realizador cinematográfico también. Este encuentro tendrá más de 30 invitados. Háblanos un poco de la conformación, de las actividades del programa. Sí, como les decía, esta es la tercera ocasión del encuentro. Hemos venido como abordando diferentes temas. El primer encuentro fue un tema general, introductorio sobre el oficio del guionista. En el segundo hablamos de literatura y narrativa cinematográfica propiamente, la relación entre la literatura y la narrativa cinematográfica. Y en este tercer encuentro vamos a hablar específicamente ya de los géneros cinematográficos. El tema que nos une en este tercer encuentro son los géneros cinematográficos. Y para esto pues traemos precisamente a gente especialista, gente que se dedica a escribir. De Argentina viene, como bien lo mencionas, Eduardo Sacheri, ganador del Oscar por la película de El secreto de tus ojos, Paula Markovich, que es una excelente escritora argentina-mexicana. Claro, que aquí ha realizado buena parte de su obra. Buena parte de su obra y que además es una maestra en el sentido amplio de la palabra para los escritores. Vienen de Colombia, alrededor de 30 realizadores que estarán presentes, tanto en mesas de diálogo, pero también va a haber proyecciones de películas en las que participaron estos guionistas. Arturo, ¿por qué no nos platicas e invitas al público, porque está abierto a todo público, a que vaya al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es la sede? Claro que sí. Es un encuentro donde vamos a hablar de géneros cinematográficos y del mercado de los géneros cinematográficos. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, del 25 al 28 de agosto, del 25 ¿cierto? Al 29 de agosto, 28 de agosto. ¿Alguna dirección en la que el público pueda consultar la cartelera? Sí, claro que sí, es www.tlatelolco.org.
en IBECINE, que es las siglas de Encuentro Iberoamericano de Escritores de Cine.com, y elgarfio.org. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda y de los resultados de este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Y además tenemos más información. Investigadores y académicos de México, América Latina, Europa y Estados Unidos reflexionan sobre el futuro de la educación superior en el coloquio titulado ¿Hacia dónde va la universidad en el siglo XXI? El coloquio dio inicio este 19 de agosto en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades. Vamos a ver. ¿Cuál es la universidad que hace falta? ¿Hacia dónde se dirigen las universidades existentes? ¿Cómo formar seres humanos críticos y creativos con una cultura de la innovación éticamente correctos? Estas son algunas preguntas que motivan al Seminario de Educación Superior de la UNAM a realizar un coloquio internacional en el que distintos actores sociales reflexionan sobre los cambios y tendencias que siguen las universidades y analizan el papel de los estudiantes y académicos. Acompañado por los rectores de las universidades de Buenos Aires, Chile y Sao Paulo, el rector de la UNAM, José Narro Robles, inauguró este encuentro con la conferencia magistral Universidad con compromiso social. Porque muchos de los problemas que hoy confrontamos no tienen solución en la tecnología, no está ahí, puede ser un coadyuvante, pero la solución no va a partir de la tecnología, va a partir de manera más intensa, en todo caso, de las ciencias sociales. Y no vamos a renunciar a cultivar las humanidades. Y no lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que es algo fundamental, que necesitan las sociedades, que necesitamos los individuos, las personas. El rector Narro destacó 5 retos importantes que enfrentan las universidades del siglo XXI: cobertura, calidad, consolidación de investigación, desarrollo, tecnología e innovación, financiamiento y cooperación. Desde las universidades tenemos que seguir insistiendo frente a nuestros gobiernos, pero en particular frente a nuestras sociedades, para que la educación superior, para que la educación en general, para que la investigación, para que la cultura, para que las humanidades y las artes tengan el valor y la relevancia que deben tener. Si somos capaces de hacerlo, estoy seguro que habremos respondido a los retos de nuestra generación. El coloquio internacional ¿Hacia dónde va la universidad en el siglo XXI? Será clausurado el 21 de agosto en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades. Comienza un nuevo ciclo escolar al que se integran en facultades y escuelas superiores más de 46,000 alumnos, una cifra récord para esta máxima casa de estudios. Y es que son más de 100 las licenciaturas en sus modalidades de sistema escolarizado, el abierto y a distancia, las que se ofrecen en esta que es la mayor universidad de Latinoamérica. El doctor Alejandro Márquez del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación nos amplía el panorama de lo que ofrece esta casa de estudios. En el marco de la conferencia, la encuadernación de un manuscrito como evidencia del encuentro de dos culturas, la doctora Marta Elena Romero, experta en historia de la encuadernación, habló de la importancia del tesoro bibliográfico que significa el documento de Fray Alonso de Molina. Hay que considerar que en esa época los indígenas no sabían nada de la fe católica y los españoles necesitaban un instructivo para acercarse a ellos. Para la doctora Marta Elena Romero, este ejemplar es un eslabón perdido, símbolo del encuentro entre dos culturas que, además, representa el mestizaje de la tecnología. Hoy en día, se respeta la esencia de este libro y se le estudia como elemento histórico que permite identificar el uso del papel indígena combinado con el papel y la técnica de encuadernación europeos. La base teórica que se siguió fue con la mínima intervención, que es modificar lo menos posible la evidencia histórica. Entonces, es un libro que no está en uso y realmente su valor documental mayor está en su condición actual. Y bueno, se vio que tenía otros beneficios como para poder difundir ideas, las leyes que se estaban haciendo, etcétera.
Entonces, bueno, fue un instrumento al principio de conquista, pero después tomó el papel que normalmente tiene la imprenta, ¿no? De difusión y de propagación. La nota que les presentamos la vamos a ver enseguida, pero lo que acabamos de ver es el libro titulado Confesionario Mayor de la Lengua Mexicana y Castellana, que escribió Fray Alonso de Molina, y se trata de una joya de la Biblioteca Nacional que en estos días se exhibe por primera vez, Hernán. Y sí, este documento que se resguarda en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional resulta de gran interés porque sus páginas, dentro de sus páginas se registra la política evangelizadora de los españoles en América. Así que bueno, pues los invitamos a conocer esta joya bibliográfica. Para el nuevo ciclo escolar, las carreras con mayor demanda entre los jóvenes son la de médico, cirujano y licenciado en Derecho. Como parte de la oferta académica, la UNAM ha creado nuevas licenciaturas como Teatro y Actuación, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Administración de Archivos y Gestión Documental y Ecología e Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Además, ya cuenta con 8 campus foráneos distribuidos al interior de la República. En cuanto a su presencia a nivel internacional, existen escuelas de enseñanza para extranjeros y centros de estudios mexicanos en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, China, España, Francia y Reino Unido. La planta académica, es una de las más consolidadas en cualquier país de la región. Y tenemos la mayor cantidad de investigadores nacionales y eso se traduce en programas, en una gran variedad de programas de licenciatura y oferta de nivel de posgrado, ¿no? Pero además también tiene una gran oferta en términos de servicios. Es una gran amplitud que va desde acceso a sistemas de información impresionantes, toda la red de bibliotecas universitarias. Casi cada una de las facultades cuenta con biblioteca e incluso en algunas carreras hay bibliotecas especializadas, tenemos institutos, centros, y cualquier estudiante que ingresa a la UNAM puede moverse en toda esa red de información. La preocupación que ha mostrado la UNAM por actualizar, por generar nuevas carreras, por intentar mantener vínculos con el mercado de trabajo, si no es parte de nuestra realidad. Y hay que dar respuesta a eso, como bien seguir manteniendo este compromiso con la formación integral de los jóvenes. Es decir, prepararlos como ciudadanos que se integren productivamente a esa sociedad de una manera bastante productiva, pero también propositiva en términos de valores y todo este tipo de cuestiones de apoyo al desarrollo de la cultura mexicana. Y ahora les tenemos muy buenas noticias para todos los amantes del cine de horror, de terror, de esos que les gusta que se les enchine la piel, porque está por comenzar la edición número 14 del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, mejor conocido como Macabro. Y para darnos todos los detalles está con nosotros su directora, Edna Campos. Bienvenida, Edna. Edna, hola, muy bienvenida. Estar aquí. Digo, yo ya incluso he ido al propio festival y en fin, ¿quién no ha ido a ver algo? Pues sí, ¿no? A tener la piel chinita y algo de escalofrío en la cabeza. Edna, háblanos un poco de la programación de este festival que cada año va creciendo en interés por parte del público especializado, de los amantes del terror. Háblanos por favor un poco de este programa. Y de los aficionados. Claro, por supuesto. Pues bueno, ayer tuvimos la magnífica inauguración de este festival. La verdad, casi venimos de ahí, ¿no? De la fiesta. De la fiesta, por supuesto. La verdad es que sí fue una gran noche. Ayer inauguramos con la película Abbas Possessions, una película de producción reciente de 2015. Bueno, es este año, por supuesto. Y con esto abrimos pues toda una gama de eventos especiales, de proyecciones en diversas salas. Bueno, yo destaco un poco el cinematógrafo del Chopo, que además ha sido una sede de Macabro desde el principio. O sea, desde el primer año de Macabro años, lo mismo que hemos estado en el cinematógrafo del Chopo. Y justamente en el cinematógrafo del Chopo se toca un tema importante del festival que está dedicado un poco a la locura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de locura en cuanto a cine de horror? Sí, ya sabemos que anima la gran producción cinematográfica, pero en esta ocasión, ¿qué vínculos observan en las mesas redondas, en los testimonios, en las películas sobre este tema y las películas?
Bueno, como cada año, pues siempre dedicamos el festival a un tema, ¿no? Esto se basa a veces en alguna, en alguna celebración, en alguna fecha efeméride, pues, ¿no? En esta ocasión dijimos, vamos a hacer algo que tenga que ver con la locura, ¿no? Creo que podemos jugar bastante con la idea y podemos hacer una muestra de películas que son clásicas y que además pues son la delicia de la mayoría del público, no solo del público de horror, sino del público en general, porque pues estamos manejando títulos como The Brood, como El Inquilino, de Roman y como Polanski, exactamente, y como La Hora del Lobo de Bergman. Entonces, sí, estamos abriendo, digamos, este festival en esta ocasión a pues clásicos de grandes maestros de la cinematografía mundial, y de alguna manera estamos haciendo un guiño al público que reniega un poco del terror, que en 14 años no ha ido al festival. Diciéndoles, miren, aquí hay los grandes maestros también se metieron un poquito en este género, ¿no? Ah, bueno, y en esa película Bergman es más aterrador que George A. Romero. Exactamente, película, ¿no? Y bueno, sí, la del esperando. Inquilino también es aterradora, ¿no? Y bueno, Claro. algunas más que van a estar específicamente en el Cinematógrafo del Chopo. El festival es del 20 al 30 de agosto en distintas sedes. Así es, 20 al 30 de agosto tenemos alrededor 7 sedes. Además del Chopo, la Cineteca Nacional, el Laboratorio de Arte Alameda, la Casa del Cine, el Museo Panteón de San Fernando. Edna, hay que checar la programación porque además de proyecciones en estos espacios poco habituales quizá para el cine, exactamente, hay también cosas importantes como el Macabro Lab, que es para otras oportunidades. Estamos incentivando la producción nacional, que creo que también pues estamos viendo cómo ha crecido. En este género estamos ayudando, exactamente. Bueno, pues ahí nos veremos, Edna, para esta nueva edición de Macabro. Muchas gracias. No, gracias Mucho a ustedes. éxito, y por ahí nos encontramos. Gracias. Y bueno, Arán, con esto terminamos nosotros nuestro inventario del día de hoy y nos encontramos aquí la próxima semana con más de la agenda cultural. Así es, la universitaria. próxima semana. Inventario. Adiós.